Aquí comienza Red Más Historias. Muy buenas noches y bienvenidos a Red Más Historias, un espacio en el que, como siempre, los invitamos a comentar nuestros contenidos en redes sociales con las etiquetas #Buenos Cuentos y #Red Más Historias, y también a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Hoy les ofrecemos un especial periodístico en el que un grupo de 36 viajeros extremos llegó hasta el que fuera el santuario de las FARC durante el conflicto. Gabriel Romero, editor general de Red Más Noticias, se nos presenta Viaje al corazón de Marquetalia. Marquetalia en la mente de todos. Comenzábamos el viaje a ese lugar remoto del departamento de Tolima, donde hace más de 55 años nacieron las FARC. 36 viajeros extremos internacionales ponían la mirada a la distancia. Son extremos y extraños. Van a los lugares donde hay conflicto. Han ido a Bagdad, a Somalia, a Siria, a la vorágine de los conflictos tribales en África. Esta vez, en su congreso anual, el destino es Marquetalia. La idea provino del empresario colombiano Jack Goldstein. En los vehículos de adelante avanzan Martín Cruz, recio excomandante de las FARC, y la senadora del partido, Victoria Sandino. Martín combatió durante más de 40 años. Le llamaban Martín Morro y era uno de los comandantes del bloque Efraín Guzmán. Su padre, Martín Cruz, fue uno de los 48 marquetalianos que dieron origen a las FARC. Participó en el proceso de paz en La Habana y fue el único guerrillero en ver las armas de las FARC inhabilitadas en los contenedores de la ONU. Más adelante nos encontraremos con la holandesa Tanja. Uno de los viajeros extremos ya ha tomado contacto con ella vía WhatsApp gracias a la gestión de Martín. Llegamos al río Magdalena. Los viajeros extremos lo examinan a fondo con sus cámaras. Marquetalia aún distante. Martín, que antes enfrentó a la fuerza pública con fiereza, se abraza con ellos y bromea. Aparece Tanja, exhausta. Ha tenido un largo viaje por tierra y casi no ha dormido. Ha conocido a Boris Kester, jefe de cabina de la aerolínea KLM. Tanja, que habla inglés y español, ha vuelto a hablar en su idioma. Es inevitable. A lo largo de la travesía, ella será el centro de todas las miradas. Tanja, exótica, filóloga, exprofesora de un colegio de estudiantes pudientes en Pereira. Fue a hacer una tesis de grado a San Vicente del Caguán y dejó de lado su país, su familia, su ámbito, y se puso a las órdenes del Mono Jojoy, uno de los jefes más duros de las FARC. Tanja, pieza ideal para la revolución, rostro internacional de las FARC. Operación Sodoma, golpe de gracia al Mono Jojoy. Tanja ilesa en medio de las bombas cuando inclusive la habían dado por muerta. Estos viajeros, acompañados, como ya lo veíamos, por miembros del partido FARC, recorrieron los pasos de la guerrilla que formó en los años 60 Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo. En su recorrido entendieron cómo y por qué surgió el conflicto armado y pudieron comprobar que en estos parajes parece que la historia se detuvo. Cae la tarde. Ahora estamos en Planadas, Tolima, fortín de la guerrilla liberal en los tiempos de la violencia. Es uno de los municipios que fue golpeado por la violencia, pero bendito Dios, hoy contamos con paz en estos municipios. Aún hay demasiados kilómetros y terreno difícil para llegar al espacio territorial de El Oso, donde pasaremos la noche. Noche cerrada. Hemos llegado a Gaitania, que se llama así por Jorge Eliezer Gaitán, asesinado aquel 9 de abril de 1948. ¡Por la derrota de la oligarquía! Este viejo Renault 4 ha resistido a los embates del tiempo y la guerra. El camino se hace lento y tortuoso, como las vidas de sus habitantes. Largos minutos. Después de más de 14 horas de camino, llegamos a El Oso.
Los miembros de las FARC no pierden oportunidad. Expertos comunicadores, Tanya y Donald, otro exguerrillero, no ahorran tiempo para presentar el proyecto turístico por la paz. Somos un partido político surgido de unos acuerdos de paz luego de más de 53 años de confrontación política militar contra el régimen del gobierno nacional. Revolutionary Forces of the Common. El común, ¿no? Los viajeros extremos saborearon el café Marquetalia, otros probaron la marca del tercer acuerdo que venía de Gaitania, vieron juguetes de madera y observaron las danzas de la región. Pero aún hay más. En las entrañas del corazón de lo que fuera el cuartel general de Tiro Fijo, Gabriel Romero conversó con uno de los pocos sobrevivientes del grupo que fundó las FARC. Se trata del sargento Pascuas, entonces un temible guerrillero, hoy un anciano lleno de recuerdos. El campamento esperaba. Era tiempo de dormir. A la mañana siguiente emprenderíamos el camino a Marquetalia. Él es Miguel Ángel Pascuas. Nos sacaron de acá, que ya nos tocó, vine para Río Chiquito, Cauca. Uno de los más antiguos exguerrilleros de las FARC. Lo acusan las autoridades militares de más de 14 tomas, de las 5 destrucciones de Toribío, más otros ataques en los que más de 800 uniformados murieron. Pascuas recuerda más los hechos de antes que los actuales. Yo estaba muy joven cuando las operaciones ya de Guillermo León Valencia, en 1964, que ya dijo que acá era por ejemplo un grupo de delincuentes y todo eso, y el gobierno nos preparó una invasión de represión con 16.000 soldados y aviación y todo, y a liquidarnos acá en Marquetalia. Valencia era el presidente de Colombia en ese tiempo. Prestantes políticos como Álvaro Gómez Hurtado habían criticado que en el país hubiese repúblicas independientes. Pero en el fondo temían la expansión del comunismo, como había ocurrido en Cuba. Las FARC eran guerrillas comunistas. Estamos trabajando, sí, para ayudar a esta región, a las carreteras, caminos, préstamos baratos a la población civil, pero el gobierno no aceptó eso, sino que más bien utilizó la represión para sacarnos de aquí. El gobierno de Guillermo León Valencia en esa época hubiera invertido 5 millones, que en esa época la plata valía más, pues se había logrado, no había surgido esa resistencia. Años atrás hubo un frágil acuerdo de paz entre el general Gustavo Rojas Pinilla y las guerrillas. Pero no entregaron las armas. Las armas las guardaron por aquí en este terreno Marquetalia. El conflicto se había originado del choque de liberales y conservadores. Yo miraba cómo fusilaban a la gente, que porque eran liberal, que porque era chusmero, que no sé. Eso murió mucha gente. Entonces yo me puse a pensar, no dije, no, pues si van a matar me van a matar cuando esté más grande. Entonces yo me vine por acá y me encontré ya con la guerrilla de Marulanda. 36 viajeros que han estado haciendo turismo extremo en los sitios más peligrosos del planeta decidieron venir a Colombia alentados por la leyenda detrás de la historia de las FARC. Pero camino hacia Marquetalia reconocieron que a pesar de lo que habían escuchado, este paraje les parece tan encantador como mítico. Se despeja el día en el Oso. Harry Mitsidis es viajero de tiempo completo. Dice que es de Inglaterra y Grecia. Años atrás había sido profesor universitario de administración de empresas. Harry conoce todos los países del mundo. Somos un grupo de personas, somos 36 viajeros muy grandes, un poco extremos. Nos gusta hacer cosas que nadie hace en su vida normal. No tenemos miedo de hacer estas cosas, vamos a lugares muy peligrosos. Somalia
fue uno de sus viajes. En Somalia tuvimos que contratar, ¿cómo se dice?, gente que nos va a cuidar con kalashnikovs, con armas. No se puede caminar solo por la calle, eso es imposible. Hay que tomar muchas medidas como precaución. Harry, fiel a su costumbre, no para de filosofar. La gente es increíble. En general, lo que yo aprendí de mis viajes por todos lados es que la gente es buena. Nunca tuve un problema, mismo en lugares peligrosos. La gente normal quiere ayudarte. Han servido el desayuno. Es abundante. Marquetalia está más cerca. Tanya se roba las miradas y la atención. Casi no ha probado bocado, pues resuelve las preguntas de uno y otro viajero extremo. Atrás queda el oso. Entre más avanzamos, más vamos al pasado. Los jeeps. Nos esperan 2 horas de camino tortuoso entre cafetales, frijol y platanales. Silenciosa y diligente nos acompaña la misión de Naciones Unidas. Ahí van el alemán Kolja Spori y sus amigos más cercanos, siempre elegantes, inmunes al viento, al sudor, a los caminos fangosos. No hay forma de que alguien o algo los saque de su compostura. Kolja produce películas y documentales para compañías de Polonia y Estados Unidos. Ha estado en Bagdad, Damasco, en Alepo, en el Líbano. Nosotros queremos entender la oportunidad que tenemos en Colombia, en Marquetalia. Es la única oportunidad de aprender en profundidad. Esta película incorporará a Marquetalia y estará en las salas de cine en el 2021. Kolja es el caballero de la expedición. Hugo Boss fue mi primer trabajo como gerente de marketing. Siempre me he interesado por lucir bien, como hoy que tengo este blazer. Soy como un gentleman de aventuras en todas las ciudades del mundo y no es fácil lucir como un hombre Hugo Boss. Gran amigo de Schumacher, Kolja recuerda sus tiempos de la Fórmula 1. Trabajé en Fórmula 1 porque Hugo Boss fue uno de los primeros patrocinadores de la Fórmula 1. Conocí pilotos famosos como Emerson Fittipaldi y Juan Pablo Montoya. Él era un tipo fresco, no muy fácil de acercarse. Tenía mucho carácter, lo que es bueno para un Fórmula 1. Los jeeps se detienen luego de bambolearse por cerca de 2 horas. Marquetalia es el centro mítico de las FARC. En unos minutos iniciaremos la travesía a pie hacia allá. Yo creo que más o menos nos toma unas 6 horas y media, según nos han contado los guías. Nos espera una pendiente, camino estrecho, a un costado la ladera de la montaña, al otro vegetación y vacíos profundos. Tras una dura jornada, los turistas extremos llegaron por fin a la tierra prometida, Marquetalia, la cuna de las FARC. Gabriel Romero pudo tomarle el pulso a esta aventura que muchos de ellos calificaron como la más enriquecedora de sus vidas. Es inimaginable que este hombre a sus 75 años se le mida a terreno tan difícil. Tanya camina al lado de su nuevo amigo Boris. A veces la gente, los mismos guerrilleros hacían eso en las marchas, ¿sí? Y uno les provocaba del mismo cansancio que uno tenía. No quiere hablar ante los medios de comunicación. Teme que una declaración suya le lleve problemas. No sabíamos que horas más tarde expresaría su inconformidad con el partido FARC y que renunciaría. Por fin hay un descenso, una ligera tregua para los caminantes. Abajo nos espera una reconfortante noticia, un delicioso sancocho de gallina. En medio del almuerzo nos avisan que viene el último tramo antes de llegar a Marquetalia. Es preciso partir pronto. Se alistan caminantes y mulas.
20 minutos de una pendiente inclinada que rompe las piernas. Los caballos siguen de largo. El paso se hace cada vez más lento y difícil. En medio del agotamiento abordamos un terreno plano. Marquetalia se acerca. Una pendiente más y a lo lejos divisamos los campamentos. Marquetalia está ahí. No sabíamos que más arriba estaba la casa simbólica del lugar, la casa de los tiempos de Marulanda Vélez y Tirofijo, lugar misterioso del que 48 guerrilleros se esfumaron como el viento de la persecución militar. Aún faltaba por subir a aquel lugar y apenas podíamos sostenernos en pie. La senadora Victoria Sandino había tenido que llegar en mula, pues había sufrido una lesión en uno de sus pies. Justamente aquí empezó el conflicto, aquí empezó ese derramamiento de sangre. En ese momento Marulanda, que además era el inspector de carreteras, o sea, el que dirigía la lucha de los habitantes de por acá por mejorar ese camino, que sigue siendo exactamente igual a como lo abrieron. O sea, no ha cambiado, por el contrario, está cada día peor porque se resbalan, los animales caen abajo. O sea, es un peligro, esa es una tristeza infinita que Colombia no ha cambiado. Victoria Sandino, una de las jefes del Frente 21 en el sur del Tolima, hizo trabajo político, experta en doctrina guerrillera. Fuentes de inteligencia la señalaron de reclutar militantes. Fue negociadora de La Habana y en diciembre de 2017 se acogió a la Justicia Especial para la Paz, que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado. ¿Usted con cuál sistema se queda? ¿Qué tiene en la cabeza que podría ayudarle mucho a Colombia? Mire, nosotros durante mucho tiempo llamamos que el sistema debía ser el sistema socialista. Pero con todo lo que hemos hecho en el proceso de paz, con toda nuestra apuesta, nuestro trabajo es porque sea la sociedad más justa, la que quieran los colombianos y las colombianas, que tenga buen vivir, que tenga justicia social, el nombre que quiera, pero una sociedad que quepamos todos y todas, que no nos asesinen. Pero las FARC siempre estarán marcadas por el secuestro, uno de los más crueles y oscuros episodios de la guerra. Hubo mucha discusión en torno a lo que había ocurrido con la retención de personas y otras actividades, ¿no?, donde salió afectada la población civil. Yo considero que ese tipo de cosas se dieron en el contexto de la guerra, que no deberían darse, no debieron darse, pero se dieron en el contexto de la guerra. Que es error, que no es error, eso lo debe juzgar la historia también. Ascenso final, lluvia minuciosa, barro, la niebla, el objetivo cumplido, las fotos de los viajeros extremos, abajo los campamentos donde pasaríamos la noche. Vamos a nuestra primera pausa, pero recuerden que los invitamos a comentar nuestros contenidos con las etiquetas numeral Buenos Cuentos y numeral Red Más Historias, y a escribirnos también al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Tras varios días de exigencia y de emociones irrepetibles, los viajeros extremos le confesaron a Gabriel Romero que detrás de la leyenda habita un encanto que jamás sospecharon. Para todos, el prejuicio de la guerra le dio paso a la ilusión de la paz, que comienza a hervir en los parajes donde antes retumbaban las balas. Así concluye el relato de Gabriel Romero y su viaje al corazón de Marquetalia. Martín, en medio de la fogata, ha preparado el mensaje final. Los viajeros extremos escuchan sus reflexiones en la noche tranquila de Marquetalia. Fue más fácil hacer la guerra que hacer la paz, pero seguimos con un compromiso y seguimos con una voluntad innegable. Lo que cueste hacer, lo hacemos por la paz de este país. La noche cerrada, el cansancio, las carpas esperando a sus dueños provisionales. Nos fuimos a dormir en medio del rugido del río Támara. A la mañana siguiente, Jack, el gestor de la idea del viaje, estaba más tranquilo. Marquetalia era palpable. Se me vino a la cabeza que Colombia, hace 2 años,
era perfecta. De repente, conversando con uno de mis amigos extremos, un ruso, que me estaba tomando el pelo sobre el tema del proceso de paz, dije, ops, tenemos que hacer algo que tenga un contenido histórico. Se aproximó a Naciones Unidas y le dieron el permiso de ir a Marquetalia y conocer a los excombatientes. Todo empezó un año atrás. Muchísimo más fácil de lo esperado, porque se hizo a través de las Naciones Unidas inicialmente, que me trajeron en helicóptero hasta Gaitania y me presentaron con los comandantes, con los líderes de la comunidad del ETCR del Oso, con quien tuvimos una conversación muy franca. A sus 75 años, Don Parrish, de Estados Unidos, no ha bajado los brazos en esta travesía. Ha caminado de igual a igual con todos y no pierde la sonrisa ni el ánimo. A principios de siglo visitó a Cuba, algo casi impensable para un estadounidense. Estuvimos 11 días a lo largo de Cuba. Uno encuentra gente maravillosa, muy pobre, pero lo que más recuerdo es la música. Matemático, máster en ciencias, experto en computación, ha visitado todos los países del mundo y Corea del Norte es el que más lo ha sorprendido. Es completamente diferente, es como una especie de religión. Es muy extraño encontrar a la vez una monarquía combinada con comunismo. Monarchy, communism. A su alrededor, una y otra vez, y no oculta sus sensaciones. Yo me siento como un testigo de la historia. Muy cerca de él está Ethan Abinami, el más joven de la expedición, con solo 19 años. Aún estoy en la escuela secundaria y ahora mismo me estoy perdiendo de algunas clases, pero estoy aprendiendo más aquí de lo que estaría en el colegio. Tiempo de partir. Marquetalia y sus montañas quedan atrás. En la memoria y las fotografías de 36 viajeros extremos del mundo. Marquetalia es uno de los más grandes eventos de mi vida. He visitado todos los países del mundo. He visitado los países con mayores conflictos en el mundo. Pero Marquetalia es algo especial. Hemos estado cerca de la historia. Hay en la Colombia de hoy dos Marquetalias, la del pasado y la de hoy. No hay términos medios, es blanco o es negro, y solo el tiempo y las circunstancias dirán cuál de las dos iremos a elegir. Así concluye esta historia que en realidad queda en puntos suspensivos. Momento para una pausa. Al regreso, un avance de nuestro programa de mañana. Sigan enviándonos sus comentarios con las etiquetas numeral Buenos Cuentos y numeral Red Más Historias y al correo electrónico que aparece en pantalla. Estamos de regreso y aquí va un adelanto de nuestro programa de mañana. Se trata de una denuncia que causará ampolla. En el Catatumbo, los grupos armados ilegales están reclutando a la fuerza a miles de venezolanos para esclavizarlos y luego asesinarlos. Los llevan a raspar coca, el área del Catatumbo, Tibú, Convención, Teorama, a raspar coca. Los ponen a trabajar como esclavos 3 meses y luego los asesinan, los botan al río o fosas, pero generalmente los botan al río para no pagarles. Con este adelanto de lo que tendremos mañana, llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Sigan interactuando con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedMásNoticias, con las etiquetas numeral Buenos Cuentos y numeral Red Más Historias. Y si lo prefieren, también a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Nos reencontramos mañana de nuevo a las 8 de la noche. Soy Paula García y esto es Red Más Historias. Buenos Cuentos.